Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y sigue el show Santrich. Sigue la novela, una novela que mezcla los recovecos kafkianos del sistema judicial colombiano con la saga internacional estadounidense de la DEA y el melodrama de la fiscalía y de los políticos de nuestro país. El capítulo de hoy se puede resumir con esto. ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! ¡Desde Marquetalia! ¡Hasta la victoria! ¡Desde Marquetalia! ¡Hasta la victoria! Pero detrás del drama, de los giros pasados y de los giros que están por venir en el caso de este mando medio ciego de las FARC, hay una pregunta importante, una discusión que vale la pena rescatar de la indignación y dar con cabeza fría. Esa pregunta es si el caso Santrich deja en evidencia que hay falencias y vacíos institucionales en el acuerdo de paz y en la justicia colombiana, o si por el contrario el caso Santrich muestra que la justicia está funcionando de manera correcta, si bien atropellada, si las instituciones colombianas funcionan bien ahora mismo. Y esta pregunta es importante porque en este caso, el de Santrich, que inevitablemente se mezcla con el tema de las objeciones a la JEP, están ya involucradas la Fiscalía, el Consejo de Estado, la JEP, la Corte Suprema, la Procuraduría y la Corte Constitucional. Este ya es un asunto que trascendió a la JEP y a las FARC y al proceso de paz. Esto ya toca a todo el Estado de Derecho colombiano. Y eso, dependiendo de cómo uno responde a las preguntas que señalé antes, el caso Santrich va a ser utilizado como punta de lanza para un proyecto de reforma del Estado colombiano, especialmente de la justicia y del sector de la paz, o como una papa caliente incómoda que hay que tramitar con paciencia y resignación ante las decisiones judiciales. Por ahora el gobierno de Iván Duque ha tomado un camino medio. Por un lado, de respeto a las instituciones y decisiones judiciales, una postura institucionalista, pero por otro lado, Duque mantiene abierta su agenda de reforma, una agenda tibia que excluye por ahora constituciones, constituyentes y conmociones y parece irse más por el lado de las leyes interpretativas. Una postura que por ahora lo tiene solo, resistiendo llamados de reforma más radicales de su partido y aislado del bloque político defensor del acuerdo de paz. Una posición que creo yo es precaria, una posición que no es claro cómo podrá seguir sosteniendo solo. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos un panel muy político. Nos acompaña la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, líder de los Paolos, que es una tendencia dentro del Centro Democrático. Paola, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitar. El senador Antonio Sanguino, senador del Partido Verde. ¿Qué tendencia usted es del Verde, Sanguino? Los Verde. sanguinistas. ¿Cuál? Más verde. ¿Cuál dice Paola? Los sanguinistas. Los sanguinistas. Rodrigo Pombo es la tendencia conservadora. La única, la burkiana, la clásica, la inglesa, la que corresponde. Panelista de Blue Radio, abogado. Gracias, Rodrigo, Muchas por estar gracias acá. por la invitación. Y Guillermo Rivera fue ministro del Interior del gobierno anterior, es ex liberal y ahora está en marcha. Sí, señor. En marcha, recuérdenos qué es En Marcha, Rivera. En Marcha es un movimiento político, es una agrupación hasta este momento porque no tenemos aún personería jurídica, tendríamos que participar de las elecciones del 2022, pero estamos opinando y tenemos una plataforma ideológica y estamos construyendo también coaliciones en algunos departamentos y municipios del país de cara al debate electoral de octubre. Perfecto. Yo creo que en todo este episodio lo más difícil es que la gente no entiende nada de lo que está pasando. Han pasado tantas cosas y el caso de Santrich se volvió como una maraña judicial tan compleja que la gente no entiende, ha visto videos, ha visto decisiones de la JEP, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado. Nosotros tratamos aquí como de simplificar cuáles son los caminos judiciales que atraviesa por ahora el señor Hernández, Seuxis Pausias Hernández Solarte, y son estos dos, más o menos. Entonces, Santrich, el caso tiene dos caminos, básicamente. Su asociación con un presunto delito de narcotráfico. Hay un camino que es el camino por el delito en Colombia.
que se abrió luego de que la JEP decidiera sobre su extradición. Entonces, si quiere, empiezo por el delito en Estados Unidos. Ahorita mismo ese delito, el pedido de extradición, está siendo revisado en una sala de apelación de la Jurisdicción Especial de Paz. Esa sala puede decidir no extraditarlo, es decir, seguir con la misma posición que ya tomó la sala de revisión, o extraditarlo. Si decide cambiar la posición de la JEP, enviaría a la Corte Suprema de Justicia la decisión de que Santrich sí puede ser extraditado, y la Corte Suprema de Justicia tendría a su vez la posibilidad de decir no extraditarlo o sí extraditarlo. Si sí decide extraditarlo, simplemente se lo manda a Duque y Duque firma la extradición. Por otro lado, en un caso totalmente distinto, por un delito muy similar, está el delito en Colombia de Santrich ante primero la Fiscalía, que ahora asume la Corte Suprema de Justicia. Esa es la decisión nueva que da la Corte, que dice yo soy el responsable, y por eso lo pone en libertad, porque dice que la Fiscalía no tenía la jurisdicción para ponerlo preso. Ahora la Corte Suprema de Justicia debe decidir si, mientras lo investiga por el delito de narcotráfico, lo captura o no lo captura. Básicamente, esos son los caminos de Santrich ahora mismo. ¿Sí? Sí. No. No. Lo que pasa es que ahí hay un problema también, y es, se supone que la JEP tiene competencia por los delitos relacionados con el conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016, que fue la firma del acuerdo final. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los delitos por los que es requerido Santrich sucedieron entre 2017 y abril de 2018. Entonces aquí vienen dos temas. El primero, no es competencia de la JEP, porque los hechos son posteriores a la firma del acuerdo final. La JEP en la sala solo podía determinar la fecha, hasta ahí llega. Que por eso yo los denuncié por prevaricato y por extralimitación en funciones, porque ellos solo podían verificar la fecha. Y dos, iría a la Corte Suprema de Justicia si es aforado. Aquí viene un dilema también. Se supone que para uno ser aforado tiene que posesionarse. Ese es un acto administrativo complejo porque muchas instituciones intervienen. Uno tiene que inscribirse, cumplir unos requisitos, tiene que ir a elecciones, le tienen que certificar que ganó la elección y tiene que posesionarse. Sí. Él nunca tomó su posesión. Pero bueno, supongamos que como la justicia ahora es tan extraña, justicia sastre a la medida, sí es aforado. Igual los delitos no son de época de aforado, porque si supongamos que él sí era aforado, que no es cierto, empezaría el 20 de julio y los hechos son hasta abril de 2018. Por lo tanto, esto es justicia ordinaria y fiscalía, no es ni JEP ni es Corte Suprema de Justicia. Y entonces cojamos el camino del delito en Colombia, que es el que nos tiene hoy entretenidos, y dejemos el pedazo de la JEP un poquito de lado para hablar de la decisión de la Corte Suprema. Rodrigo, ¿usted quiere como meter la mano ahí de abogado? Sí, varias cosas que decir. Pues, y aun cuando suene obvio, todos los que defendemos el Estado de Derecho tendríamos que empezar diciendo que las decisiones, por desafortunadas que sean, tienen que respetarse, sobre todo si vienen de las altas cortes. Eso significa que básicamente lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia al país es que la captura que ordenó la Fiscalía General de la Nación y que avaló un juez de garantías, pues todo muy bonito, pero que ellos no eran competentes. Y no eran competentes porque eso se le aplica a cualquier ciudadano, pero no a los servidores públicos que tengan fuero. Fuero significa lugar especial de juzgamiento. Ese lugar especial de juzgamiento, según la Corte Suprema, para este criminal Santrich, no debería ser ni la Fiscalía ni el juez de garantías, sino la Corte Suprema, toda vez que para la Corte Suprema este señor ya tenía los derechos propios de un aforado, es decir, de un congresista en funciones. La respuesta obvia es que, según la lectura de la Constitución Política, particularmente el 122, señores televidentes, léalo, es cortiquitico, dice, todo funcionario público empieza a ejercer el cargo a partir del juramento. Por eso cuando se ponen todos estos servidores públicos y dicen, juro ante la Constitución y la ley que voy a cumplirlas, ese es un acto absustancia en actos, es decir, ese es un acto que lo convierte en servidor público y en consecuencia es a partir de ese momento y no de ninguno otro que empieza a tener los derechos de aforado. Y además de eso, otra crítica muy respetuosa a la Corte Suprema es lo que acabó de decir la senadora Paula Holguín. Tendríamos que haber analizado cuándo fueron cometidos los hechos y qué hechos eran los hechos criminales para determinar o no si este señor lo había hecho en en el ejercicio de su cargo o por lo menos con la banda de su cargo. Y no, lo hizo antes de.
De tal manera que ahí hay unas críticas entonces, grandes. Y los tengo acá los fallos por si usted los quiere ver. Sí, y yo le pongo entonces un pedazo de este fallo, el de la Corte Suprema de Justicia, que hay que decir es un fallo que firmaron los magistrados de manera unánime. Correcto. Y entonces aquí lo que dice, y esto es importante, únicamente se esgrimieron dos argumentos con el fin de reconocerle a Santrich su condición de aforado. Primero, que la sección de revisión de la JEP ordenó remitir copias a la Sala Especial de Instrucción y con esto aceptó que tenía fuero. Y dos, que el Consejo de Estado no solo admitió su investidura como congresista, sino además la imposibilidad de posesionarse en el cargo a pesar de haber exteriorizado esa voluntad. Sí. Y entonces aquí está el famoso cambio de jurisprudencia, Guillermo. Sí, pero déjeme hacer como dos claridades porque este es un debate un poco incómodo. Y digo incómodo porque es que quienes tenemos una posición distinta, por ejemplo, a la que plantea Rodrigo y a la que plantea la senadora, entonces de pronto se nos califica como que estamos defendiendo a Santrich. Yo quiero decir que no estoy interesado en defender a Santrich. Y la Corte Suprema de Justicia. Yo no meto las manos al fuego por Santrich. Lo que debo decir es que pues, en las instituciones, los fallos de los jueces o en un régimen democrático se respetan las instituciones y entre esas instituciones están los jueces de la República, tanto de altas cortes como un juez, digamos, en la base de la jerarquía de la rama judicial. Y uno tiene que aceptarlos. Y claramente la Corte Suprema de Justicia me parece que sí cambió su línea jurisprudencial. Porque si bien el Consejo de Estado de tiempo atrás venía señalando que la investidura se adquiría con la elección, y yo sí que puedo hablar de eso porque en alguna ocasión me demandaron la investidura, yo no era congresista y dije, pero ¿a mí qué me demandan? Y resulta que me di cuenta que hay una línea jurisprudencial del Consejo de Estado que dice que la investidura se adquiere o con la elección o con el llamado cuando uno no es elegido. Es decir, si una persona renuncia y queda la curul vacante, entonces usted no había jurado. le llega a uno la cartica y le dice, oiga señor, usted tiene que posesionarse. Esa carta o la elección le da la investidura. Luego, me parece que el Consejo de Estado en eso no modificó su línea jurisprudencial. Quien sí la modificó fue la Corte Suprema, porque la Corte Suprema sí había dicho anteriormente que la condición de aforado se adquiría con la posesión. Sí. Tomó ahora una decisión distinta y es que la condición de aforado se adquiere con la elección. A lo que llama la senadora Olguín Justicia Sastre. Con la acreditación que da el Consejo Nacional Electoral. Pero no es la primera vez que la Corte cambia de jurisprudencia y quiero recordar un hecho que a lo mejor aquí mis compañeros de panel recuerdan. En la época de la parapolítica venía ocurriendo que, o mejor, la Corte empezó a ordenar capturas de congresistas en esa época. Estamos hablando entre el año 2006 y el año 2010. Y como el asunto se puso complicado, es decir, empezaron a capturar uno tras otro, cuando había una noticia de una apertura de investigación contra cualquier congresista, ese congresista inmediatamente renunciaba. Para que lo investigara la Fiscalía. Entonces la Corte en ese momento tomó una decisión, cambió la jurisprudencia y dijo, si el delito cometido tiene que ver con sus funciones de congresista o fue cometido para llegar a ser congresista, la Corte mantiene la competencia. Luego, los que renunciaron, durante unos días o meses estuvieron en manos de la Fiscalía, retornaron a la competencia de la Corte. Luego, que las altas cortes cambien su línea jurisprudencial, pues es un asunto que no ha ocurrido ahora, que ha ocurrido también en el pasado. Yo lo que diría, por eso digo, yo no meto las manos al fuego por Santrich, no estoy aquí en plan de defenderlo, lo que me parece es que hay que respetar las decisiones de la justicia y dejar absolutamente claro que Santrich no ha sido absuelto. Santrich en este momento está siendo investigado, lo que hubo fue una definición de competencias. Esa competencia ya no queda en manos de la Fiscalía de investigarlo como venía ocurriendo, sino que se traslada a la Sala de Instrucción de la Corte y la Sala de Instrucción puede tomar la decisión de continuar esa investigación con el señor Santrich en libertad o puede tomar la decisión de continuar esa investigación privándolo de la libertad. Perfecto. Es una decisión de la Corte, entonces, como la ha tomado con muchos otros congresistas. Las cartas en el proceso judicial. ¿Hablamos de política? Pero ahí yo quiero hacer dos observaciones. ¿Usted quiere un apunte abogadil? Yo tampoco soy santrista, ni fui santista. Pero yo creo que aquí la discusión es una discusión de competencias, ¿no? No es la discusión que quieren dar otros de la culpabilidad o no de Santrich, ¿no?
Algunos se apresuran a decir que ella es un criminal, el propio presidente de la República, la vicepresidenta, etcétera, como si fueran jueces o como si fueran magistrados Aquí Rodrigo del alto lo tribunal, también, etcétera, sí, etcétera. sí. Pero yo no me voy a meter en esa discusión porque mi punto no es la defensa de Santrich. Mi punto es la defensa del acuerdo de paz y mi punto es la defensa del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ha actuado. Las tres cortes se han pronunciado en relación con este tema. Bueno, se pronunció la Corte Constitucional sobre las objeciones presidenciales, se pronunció la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, asumiendo la competencia del caso, porque así se lo hizo saber la Jurisdicción Especial de Paz, pero también porque así se lo hizo saber el Consejo de Estado en sala plena, que mantuvo la condición de congresista de Santrich, y además de eso dice que su posesión no fue posible por causas de fuerza mayor y por las circunstancias que rodearon, digamos, el proceso de Santrich. Entonces ahí nos metemos en una discusión que es más política. Y hay una cosa que me parece muy importante, que lo ha dicho el doctor Rivera, o sea, la investigación no se ha cerrado, aquí no ha habido una absolución de Santrich, aquí hay un proceso de investigación y de juzgamiento, ¿no?, que el propio Santrich, incluso en un comunicado que ha firmado hoy, reconoce estar dispuesto a asumir, ¿no? Incluso dice una cosa que me parece que es muy importante, que él va, digamos, un poco a actuar en el sentido de que Iván Márquez y el Paisa, ¿no?, concurran a las instancias que corresponden, pues de pronto él sí, ¿no?, y que se derivan del contesta, acuerdo, que me parece que es un hecho político importante, ¿no? Paola, y entonces aquí en todo este debate siento que quienes se oponen a esta decisión y que incluye gran parte de la ciudadanía que no entiende por qué una persona que en un video está muy comprometida, pero esas personas están solas ante la institucionalidad, ante la Corte Suprema, del Consejo de Estado. Pero es que mire que hay que señalar otras cosas que tienen que ver con esas trampitas. Primero, entonces vamos a decir que es fuerza mayor estar preso por traquetear. Esa es la fuerza mayor que no le permitió posesionarse. Y la otra cosa, se supone que él tenía fuero, entonces tenían 6 representantes, porque allá estaba sentado Benedicto González con fuero, en la curul de Santrich. Entonces no eran 5 representantes, sino 6. Eran 6 los aforados. Entonces, es que eso, mire, es que aquí el problema de fondo es este. Y déjeme escarbar ahí. Entonces, ¿ustedes qué proponen hacer a partir si ven que las cortes no están funcionando? Si ven que hay una nosotros estamos explorando las alternativas jurídicas, estamos explorando qué se puede hacer porque uno tiene una preocupación. Mire, le pongo el ejemplo más claro. Para el tema de las objeciones a la JEP. Entonces, no cuenta como senador Iván Márquez porque no se posesionó, pero 50 Santrich como congresista que tampoco se posesionó. Entonces todo termina siendo a la medida, las fechas a la medida. Yo me mantengo en que esto tiene que ir a justicia ordinaria. No le toca a la JEP porque es posterior a 2016. Le toca a la... No, porque la Corte es para aforados. Pero es parte de la justicia ordinaria. Pero él no es aforado. No es JEP. Claro, pero él no es ni JEP ni aforado. Es aforado hoy, pero no por la comisión de la época de la comisión de los delitos. Es que, ojo, a usted le dan el fuero por delitos relacionados con y en la época en la que usted... razones para el fuero. Pero mire, para replicarle a Paola, todos los procesos que tienen los actuales congresistas están hoy en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Hayan ocurrido o no en su virtud o en su periodo como congresista. Hoy todos están en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, es que Santrich ya es aforado porque es un hecho que es aforado, más allá de que uno piensa que si debería hacerlo o no y si tiene argumentos para argumentarlo, pero ya es un aforado, es decir, lo decía Rodrigo. Yo diría, no sé si Rodrigo va a decir algo. Hágale. Bueno, no, yo una precisión. La Corte ha dicho que el fuero tiene 2 implicaciones. Uno, para quien ejerza la función de congresista. Pues ayer la Corte ha dicho no solamente quien la ejerza, sino quien haya sido elegido. Y quien la ejerza incluye los delitos que haya podido cometer con anterioridad a su ejercicio congresional. Por eso es que cuando un congresista se posesiona, si viene de ser alcalde o gobernador y tiene investigaciones en la Fiscalía, esas investigaciones por las conductas de cuando fue alcalde o gobernador se las trasladan a la Corte. Y la otra condición del fuero es por aquellos delitos que se cometen en el ejercicio de congresista y con ocasión del ejercicio de congresista, que incluso cuando la persona deja de ser congresista, la Corte conserva
la competencia para seguir conociendo de esas conductas. Pero esto jurídicamente y políticamente yo quisiera hacer un comentario. Y entonces déjeme, ahí hablamos de política ahorita que pero volvamos. medio minuto que me parece interesante. Yo diría que es mucho mejor que este caso que se ha vuelto tan controversial, que está ocupando la agenda del país, pues que mejor que lo resuelva la máxima instancia de la justicia ordinaria, como es la Corte Suprema de Justicia. Me parece que eso da, digamos, da más certeza para los ciudadanos. Es finalmente el máximo juez en materia penal, y qué mejor que sea la Corte Suprema la que defina que, bueno, lo pueden investigar en libertad, pero también lo pueden investigar privado de la libertad. Y que decida su extradición o no, que también lo puede decidir la Corte. O no, según el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, Jesús Santrich tiene fuero, gústenos o no, está libre, y para la gente que no le gustan las cosas está la política para cambiarla. Y hablamos de cómo son las opciones políticas para atacar esta situación. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de quién más, de el caso de Jesús Santrich, sobre el cual se refirió hace unos minutos el presidente de la República. Estaba hablando con empresarios, me dicen. No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso. Y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína. Y es en ese sentido que hace unos días respaldé la apelación que hizo el señor procurador ante la justicia transicional. Y es en ese sentido que también respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría el día de hoy para que se proceda nuevamente con su detención. Y ese no fue lo que dijo hoy el presidente, que dijo algo muy parecido, que estaba indignado, que todo el mundo sabía que Jesús Santrich era un mafioso. Y entonces, ¿usted cómo le ha parecido su presidente? Nuestro presidente. Mire, aquí hay una cosa clara, y es, primero, yo creo en Iván Duque. Y yo creo que él ha obrado como tenía que obrar, en consecuencia con el tema de las objeciones, con el tema de Santrich. Hoy lo que uno ve es la dificultad institucional que se está creando por parte del aparato judicial. Por lo que dije al comienzo y me sostengo, una especie de justicia sastre donde se van acomodando las sentencias. Es que mire, para uno es muy difícil entender, para el ciudadano de a pie que nos está viendo, que el señor Jesús, que entonces Jesús Santrich sí es aforado, pero Iván Márquez no, cuando tienen que contar los votos para la JEP, entonces lo acomodan a ver dónde me conviene, dónde no me conviene. El tema de, es clarísimo el acuerdo y el tema de la competencia de la JEP, dice, la JEP tiene competencia si se cumplen 3 elementos: que la persona pertenezca a la FARC, que haya cometido un delito relacionado con el conflicto y que sea anterior al 1 de diciembre de 2016. ¿Qué interpretación o qué es? Que pero bueno, pero entonces dice Duque, entonces... ¿Qué? Dice evaluará la conducta para determinar la fecha, es decir, la fecha precisa, sí, porque evaluará la ahí conducta. Fue que Bobadilla se agarró pero ahí, evaluará la conducta. Pero aquí viene el problema, si solo puede evaluar la fecha, no puede emitir un concepto diciendo... Pero por Dios, no nos devolvamos allá. No, pero es que en el fondo esas son las preguntas. Pero entonces Duque ha dicho, el señor es un mafioso, pero yo voy a acatar estos fallos. Sí. Y voy a seguir lo que ha dicho el presidente Iván Duque. Yo estaba ahora en la reunión con empresarios, me tuve que escapar para el debate. Muchas gracias. Dijo claramente, él es un republicano que respeta la institucionalidad y respeta, acata las decisiones de las Cortes. Estamos en ese punto claros. Sí. 2, para él es claro, como para la inmensa mayoría de colombianos, que Jesús Santrich es un narcotraficante. Para él es claro, para muchos de nosotros es claro, y esperemos que en Estados Unidos él controvierta ante el tribunal las pruebas. Y lo tercero que ha dicho es, él se mantiene en la postura de defender sus principios y de defender lo que prometió. Es que además uno aquí tiene que volver siempre atrás. No, vamos por 2 de octubre. Yo sé que sí, claro, es que tenemos que volver a un plebiscito donde ganó el no, y tenemos que volver a un presidente que ganó diciendo ni risas ni risas. Sanguino. Es que es muy fácil seguir burlando. Por estar preso del no, Duque ha perdido 1 año y el Congreso ha perdido 1 año como corcho en remolino en una discusión sobre el no. Es que claro, la democracia participativa es muy importante,
está incorporada en la Constitución del 91, pero también la democracia representativa y los poderes públicos. Es que la democracia plebiscitaria absoluta es el paso previo a la dictadura y al autoritarismo, ¿no? O lo que se llama, ¿no? Lo que se llama el estado de opinión. Pero, señores, espérense, aquí estamos hablando de un plebiscito. Espera un momentico. Entonces yo creo que hace bien el presidente en acatar las decisiones de los jueces. Es que eso es lo que ocurre en una democracia, ¿no? Sí, pues. Y yo creo que políticamente es equivocado para el presidente, ¿no? Sí. Que vuelva otra vez a meter la discusión sobre el acuerdo de paz, Rodrigo, ¿no? Sobre la modificación del acuerdo de paz, que es lo que nos tiene en la situación en la que estamos. Con el debido respeto. Es cierto que no hay nada más peligroso para una democracia posmoderna que la democracia plebiscitaria. Pero también es cierto que si usted toma la decisión de preguntarle al pueblo, que entre otras cosas ese es el poder constituyente primario, tiene que respetarlo. Y también es cierto que las democracias parten de la base de que los presidentes y muchos de sus servidores públicos son elegidos a través del voto. Y también es cierto que la línea jurisprudencial de las altas cortes, pero sobre todo la doctrina política más respetada a nivel mundial en las democracias, es que a esos votantes hay que respetarlos. Y si esos votantes han dicho, yo voto por usted porque usted me prometió que iba a hacer unos ajustes, no iba a ser trizas el acuerdo, iba a hacer unos ajustes, porque ya me metieron un golazo el 2 de octubre del 2016, se le robaron al Poder Constituyente primario su decisión de decidir directamente, entonces por favor haga unos ajustes. Y con un propósito muy loable, en donde todos estaríamos de acuerdo, y es precisamente para unir al pueblo colombiano. Y eso no es menor, porque es que un elemento esencial de los estados es precisamente el elemento humano, que es la nación. Una nación dividida no puede hacerle frente a los grandes problemas. Voy a poner 2 o 3. Uno, la migración venezolana. Una nación dividida en donde no esté de acuerdo sobre lo fundamental no puede hacerle frente a ese gran flagelo. Segundo, se están deteriorando grandemente, y no digo ahorita desde el 1 de agosto, desde el 7 de agosto del 2018, sino desde tiempo atrás, los fundamentales económicos, el endeudamiento, las vigencias futuras, la economía está pasando. Entonces, la pregunta, ojo con eso. Entonces, necesitamos una nación unida. Solo que hay un pequeño detalle. Es cómo acercarnos. Solo que hay un pequeño detalle, doctor Pombo. Es que hay un acuerdo de paz firmado por un Estado. No, por un gobierno. No, discúlpeme, por un Estado. No, un gobierno que representa. No, un gobierno que representa al Estado. No. Pues claro que sí. Y además es un acuerdo ante el mundo, ante la comunidad internacional, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la Corte Penal Internacional. Y eso usted no lo puede, usted no lo puede dirimir en una votación en una urna. Eso es una irresponsabilidad. ¿Para qué pusieron ustedes esa condición? Segundo. Entonces, ¿cómo acercarnos en medio de esta gritadera en donde está el presidente Iván Duque, algo solo en la mitad frente a unas voces que quieren una reforma más radical? Se habla de constituyente, algunas personas lo hacen en su partido, y el bloque defensor de la paz, que tampoco lo quiere ver porque no quiere ceder nada a cambio. Pues en primer lugar yo creo que hay que hacerle un reconocimiento al presidente Duque en el sentido de que no ha querido acoger las voces que solicitan constituyente o declaratorias de conmoción interior. Me parece que ahí hay que hacerle un reconocimiento al presidente. Eso lo conocemos extraoficialmente. Lo que nos han dicho es que, y hay publicaciones que dan cuenta de ello, es que sectores de su partido le han pedido que o que tramite una ley para que convoque luego una asamblea constituyente o que declare la conmoción interior. Que él no lo haya hecho, me parece que hay que reconocerlo. Y lo descartó abiertamente. Él tiene un desafío enorme por delante, y es que le quedan 3 años de gobierno. Y durante esos 3 años, pues tiene que cumplir no solamente la promesa de hacerle ajustes al acuerdo de paz, sino muchas otras que hizo en campaña, y que por esas muchas otras seguramente también votaron muchos colombianos. Yo no creo que los 10 millones de colombianos o más que votaron por el presidente Duque lo hayan hecho única y exclusivamente por ajustes al acuerdo de paz. Me parece que muchas otras cosas de las que él propuso, seguramente muchas personas están a la expectativa de que él las cumpla. Él no dijo no hacer fracking. Entonces, durante estos 3 años que le quedan, me parece que él tiene que definir una hoja de ruta, gobernar, para poder dejar un legado, para poder resolver muchos de los problemas que tiene el país. Porque si nos devolvemos a estas discusiones, mire que aquí nos devolvimos aquí en este panel y ya casi no salimos si es que usted no le pone el límite. Yo creo que en esta materia le han planteado opciones. La ley interpretativa es una. Me parece que sobre esa fácilmente se podría construir un acuerdo. Alguien decía, lo escuché ahora que venía en radio, alguien decía,
por ejemplo, y lo dijo alguien del Centro Democrático, no un congresista, pero sí un abogado reconocido militante, decía, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional para que cuando la Corte Suprema de Justicia condicione las extradiciones a la verdad, esa condicionalidad no esté sin límite de tiempo, es decir, que se imponga un límite de tiempo para decir la verdad, de tal manera que eso no se convierta en, digamos, en una especie de dilación del cumplimiento de la orden de extradición? Yo creo que existen alternativas para lograr un acuerdo, pero son los radicalismos los que no permiten que nos encontremos. Pero mire, yo creo una cosa, es que más allá de este tema de Santrich y del tema del Acuerdo de La Habana, uno ve un Congreso que no está dispuesto a votar lo fundamental. Y mire, eso nada tiene que ver con el no. Le doy un ejemplo. No quisieron votar un acuerdo de doble tributación con Francia. Eso que tiene que ver con el acuerdo de paz. Y es importante, era el gobierno de Santos, ni siquiera el nuestro, lo está esperando el gobierno francés. Y cualquier cosa sirve hoy de excusa al Congreso de la República para dilatar, presionar, hundir. Hay una oposición. Uno no puede acusar al Congreso de hacer política, ¿no? Mire, ahí está cómo cogerle la comba al padre, cómo hacer que el no Congreso puede, le camine. y yo le digo una sobre todo cosa, la manera uno como no nos puede, enseñó el Centro Democrático en el periodo uno anterior. no puede, Una gran oposición. pero usted también tiene que reconocer, doctor Sanguino, porque usted estaba sentada ahí, yo también, que nosotros éramos una oposición. Él estaba en la Cámara, no estaba. ¿Y por qué me lo encontré tanto? Yo soy primípar. Pero miren una cosa, usted era ministro, sí, señora, y usted vio, nosotros votamos muchos proyectos del gobierno Santos. Es más, yo fui ponente de varios y los salvamos. No era una oposición cerrera, era una oposición de qué le conviene al país y dábamos el debate en democracia. Aquí uno ve a toda hora paro, bloqueo, no votan, sabotean. Muy difícil y muy complejo. Yo fui ponente del ingreso de Colombia a la OCDE. Del gobierno o la falta de habilidad del gobierno. Pero hoy el presidente dijo una frase que a mí me encantó y es, yo prefiero estas dificultades con el Congreso y la dificultad del debate que una aplanadora a punta de presión y mermelada. No se ha dejado doblegar en ese sentido, al menos sí, el presidente Iván Duque. Seguimos hablando de Santrich después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, hablamos del caso de Jesús Santrich, son las 9:53 de la noche, estamos trinando hoy con Francamente Santrich. Santrich, francamente, ¿en qué nos has metido y cómo salimos de acá? Antes de darle la palabra a Rodrigo, déjeme ponerle este trino para aligerar un poco los ánimos acerca de el efecto Santrich en el Congreso de la República, lo que podría pasar. Vamos. Senadora, ¿sabe la última? Ya llega Santrich al Congreso y es su vecino de Curul, de redes sociales. No podría ser vecino de Curul. Esa foto de la Paloma, no sé si está modificada. Sí, esa no es Paloma. Sí. Paloma es una mujer muy bonita. Sí, claro. Sí, una modificación con psilocibe. Rodrigo, sáquenos de Santrich, ¿qué hacemos para salir de acá? A ver, digamos, yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. Hay como un paradigma, pues, y aquí lo estábamos ahorita padeciendo a mi modo de ver, según el cual si el Congreso no empieza a legislar y entre más normas saque es porque es un mal Congreso. Y por el contrario, si el Congreso es un Congreso que empieza a tener una, perdón la expresión, pero así se define, diarrea legislativa, es un estupendo Congreso. Y hay otro paradigma, y es que si el Congreso no legisla, es culpa del Ejecutivo, como si fueran, pues, un sistema parlamentario en donde se o culpa de la oposición. O en el caso de la culpa del Congreso. Pues yo quiero decirles una cosa, que yo soy la inmensa minoría, pero yo soy de esos colombianos que me pongo feliz de que no se expidan a diestra y siniestra una cantidad de leyes. Yo soy feliz de que el presidente se pare en una posición ética y diga, aquí no hay mermeladas, aquí no hay dávidas, y ustedes miren a ver si legislan o no. Y si esa relación implica que no se legisle, enhorabuena, porque esa cantidad de leyes no significa que tengamos un mejor Congreso. Eso como punto de partida. Segundo, ¿qué hay de fondo a propósito del caso de Santrich? Es decir, ¿qué revela o qué manifiesta el caso de Santrich? Que tenemos es una crisis nacional. Hay unos que dicen que es una crisis de gobierno por un gobierno incompetente. Yo estoy en desacuerdo. Hay otros que dicen hay una crisis institucional. Yo también estoy en desacuerdo. Aquí el problema y lo que revela todos estos debates a propósito del señor Santrich es que la nación está grandemente dividida. Y si ese es el diagnóstico correcto,
pues las soluciones no pueden ser, uy, ojalá no nombremos una muy buena terna para fiscal, uy, ojalá cambiemos un poquitico la ley tal o pascual. No, hay que mirar a ver qué vamos a hacer de fondo. Entonces, no me diga dicen, tampoco... usted está promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente. No, señor, pero sí estoy promoviendo que haya una visión constitucional, que no la tenemos hace mucho tiempo. Pero ojo, aterríceme no esa, porque... Pero permíteme, Daniel, por aquí ya un pasamos comentario. al pacto... Daniel, no, es que mire, si ese es el diagnóstico, que el país está dividido, lo que le corresponde al presidente es liderar un acuerdo nacional. Es correcto. Y el tipo de acuerdo nacional que intentó y en el que fracasó Duque era una versión del siglo XXI del Frente Nacional que empezaba siendo una convocatoria a un acuerdo sobre lo que el gobierno piensa y no sobre el resultado de un pacto en el que además fueran invitados a ese pacto, ¿no?, a las fuerzas de la oposición, que no fuimos invitados, y a la contraparte del acuerdo con el Estado en el tema del proceso de paz, que son las FARC, ¿no? Y eso, por supuesto, lo que hace es repetir lo que ha venido ocurriendo en este año. Un gobierno, pues prácticamente cada vez más solo y ensimismado y encerrado en sus prejuicios y en sus ideas preconcebidas. Yo coincido con lo que dice el doctor Pombo, y es, finalmente esto no se trata de un montón de leyes. Yo creo que lo importante ya salió: ley de financiamiento, plan de desarrollo, fortalecimiento de superintendencia. Y vuelvo y digo, yo prefiero que se saque lo que se tenga que sacar o que no se saque nada más a punta de argumento que tener que volver a la piñata y a la repartija del Estado. Eso da mal ejemplo. La gente está mamada de la corrupción, la gente está mamada de que el Congreso se maneje a punta de presión y prebendas. Pero la pregunta es cómo unir al país. Bueno, ahí hay varias cosas. Es que a mí no me invitaron. Pero es que ahí yo les digo, pero ahí yo también les digo varias cosas. La primera es: yo escuché una conferencia del profesor Carlos Gaviria, que en paz descanse, y de Jaime Jaramillo Paneso, dos maestros en orillas ideológicas distintas. Y decía, en una democracia no tendrían por qué temerle a la polarización. Es que en Colombia se ha satanizado, eso no tiene nada de malo. Malo es si por las ideas nos cogemos a plomo, pero que el país tenga dos visiones diametralmente distintas en el tema económico, en el tema político. ¿La crisis institucional? La crisis se da es por una justicia que empieza a elaborar sentencias sastre, como le convenga. ¿Por qué? Porque eso sí genera un tema, y es ¿cuál es la Constitución entonces y cuál es la ley? ¿Cuál es cuando se presentan estas interpretaciones tan extrañas y tan amañadas? Permíteme complementarle. Supóngase que la justicia respete la Constitución y supóngase que la Constitución incluso en esos temas fuese clara. La tesis va mucho más allá. Y la pregunta que ya empiezan a preguntarse muchos académicos y muchos centros de pensamiento es si el ordenamiento jurídico actual ofrece las herramientas jurídicas y las herramientas políticas suficientes para conjurar una crisis nacional. Y la respuesta a la cual estamos llegando es que no. Entonces no es que estemos invitando a una Asamblea Nacional Constituyente, ni simplemente, y en eso tiene toda la razón el doctor Sanguino, a pesar que el jefe de Estado tiene la obligación constitucional de unir a la nación, no solo es el jefe de Estado, y mucho menos de la manera que lo intentó hacer, pero sí tenemos que buscar una visión constitucional compartida, compartidas con todos. Pero entonces me parece que usted no está buscando una reforma constitucional, y se abren un poco las opciones de hacer un pacto nacional, no entre líderes políticos, no es que Uribe se siente con las FARC y con Petro y arreglen algo, sino que surjan unos liderazgos ciudadanos para decir, pongámonos de acuerdo en algunas cosas. Es que derecho a la vida. Yo creo que se necesitan unos acuerdos. Yo, en primer lugar, debo decir que no hay crisis institucional, a mi manera de ver no la hay. Las instituciones están funcionando, que a unos les guste, a otros no, eso es perfectamente natural en una democracia, pero por fortuna los fallos judiciales, así no gusten, se están acatando y respetando, y ese es un buen mensaje. Segundo, yo no entiendo que quieran exaltar el hecho de que el presidente Duque tenga una relación distinta con el Congreso, que diga que no hay mermelada, y eso está muy bien. Pero eso no quiere decir que el Congreso no sea necesario, y voy a plantear algunos temas que son urgentes y que tienen que pasar por el Congreso. Reforma pensional. Tiene que pasar una reforma pensional por el Congreso. Eso es un tema sustantivo para la economía del país. Pero si la ley de financiamiento, claro, pero el gobierno tiene que ser el encargado de liderarle en el Congreso. Cuando constitucionalmente lo toque, no siempre. Y lo segundo
La ley de financiamiento del salió 2020. mal. Sí. La ley de financiamiento salió mal porque era una ley para generarle más ingresos al gobierno, pero por lo que ocurrió en el Congreso, esa ley no está garantizando el ingreso que el gobierno requería o que había dicho que requería. Y eso implica también un riesgo enorme con las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo no están haciendo el análisis de si hay o no hay mermelada, de cómo es la relación del gobierno con el Congreso. Ellos lo que terminan dictaminando es si hay o no hay gobernabilidad, si se están haciendo o no las reformas para que la economía avance bien. Luego yo creo que el Congreso sí es necesario, creo que sí se necesitan unos acuerdos mínimos y me parece que durante estos 3 años que le quedan al gobierno, sí debería el gobierno y el Congreso concentrarse en esos temas que son trascendentales para el futuro del país. Agrego otros que son súper importantes. Si no hay glifosato, pues entonces hay que construir una política antidrogas para que se pueda luchar no solamente contra los cultivos ilícitos, sino también en general contra el narcotráfico. El tema de la deforestación es un tema cada vez más alarmante. Pero solo para señalar una cosa y con el tema del glifosato, es que ese es un tema de corte, no de Congreso, y ya política antidroga ahí está funcionando. Y en el tema de la ley de financiamiento, nosotros esperamos un recaudo de 18 para tapar un hueco que no creamos nosotros, que heredamos, y lo sacrificamos a 8, pero muchas cosas se han ido arreglando también vía plan de desarrollo. 10 billones ahí. Ahí estamos entre no crisis institucional, sí crisis institucional. ¿Cómo unir a este país? Ya volvemos. Se meten. Sigan. Y además la obligación de nosotros es corregir eso. Por eso votaron. Entonces, estamos al aire. Háganle que esa es la discusión. ¿Cómo vamos a hacer para que este país no siga volviendo eternamente al 2 de octubre y al tema del proceso de paz? Yo le quiero pedir al gobierno que gobierne. Que gobierne. Ahora, ¿y por qué tenerle miedo a la historia? Me explico. Sí. No, la historia está ahí. Estamos en el bicentenario. La historia nadie la va a opacar. Es que pero yo que el soy gobierno, de los que creo que hay que cabalgar sobre pero la que el historia. presidente gobierne. No para quedarnos en ella, pero sí para aprender no solo de los errores, sino para potencializar los aciertos. Y entonces volver al 2 de octubre no tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo volver a Simón Bolívar y a Santander, como estamos haciendo a propósito del bicentenario. Como no, eso es lo que estamos haciendo. Como no tiene nada de malo, entre otras cosas, de un proceso transicional, acudir a la verdad. Y no solo cualquier verdad, la verdad histórica. Por eso se nombró la Comisión Histórica. Histórica. Que diga algo malo. Pero mire, aquí también hay Mire, otra Daniel, cosa. el gobierno que gobierne. Voy a decir algo el Congreso que legisle. Antonio, voy a decir las algo Cortes que administren perverso. justicia. Nosotros que estamos en la oposición del actual gobierno, lo que más nos convendría es que ustedes sigan en el 2 de octubre, porque mientras sigan en el 2 de octubre vamos a estar en esta polarización, el gobierno desgastándose sin agenda. Pero sin pensar de manera perversa, sino pensando en el país, me parece que el gobierno tiene que mirar hacia adelante, cerrar estas discusiones y dedicarse a gobernar y a resolver problemas, sobre todo económicos, que son urgentes. No sé si los ciudadanos saben, pero, doctor Guillermo, la economía creció menos del 3%, cuando la expectativa del gobierno es que la economía crecería más del 3%. Sigamos en estas discusiones. Con un acuerdo que cuesta 176 millones de No dólares. le echen la culpa, no, hombre. Póngale un poquito de rigor, ponga a esta discusión. No venga a decir que es que el dólar está a 3.800 por culpa del acuerdo de paz. Las calificadoras los califican por estar en esta discusión. Las calificadoras no lo califican por la ley de financiamiento. Salió al revés. Rodrigo, que es que el régimen de lluvias cambió por el acuerdo de paz. Rodrigo, hombre, Pombo. Bueno, yo lo Es que único el que régimen quiero de decir, lluvias cambió y que hay inundaciones por culpa del acuerdo de paz. vea, aquí hay varias cosas. La primera es ridículo decir que el gobierno no gobierna, está gobernando desde el 7 de agosto. Empezamos a gobernar con nuestro plan de desarrollo el sábado que lo firmó el presidente. Es que nosotros estábamos trabajando con el plan de desarrollo del gobierno anterior, no olviden eso. Se tenía que debatir en el Congreso y ya por fin el sábado se sancionó nuestro plan de desarrollo. 2. Llevamos 43 consejos de seguridad, eso es gobernar. 90.000 hectáreas de coca erradicada, eso es gobernar. Se lanzó Generaciones que busca 80.000 estudiantes beneficiados con beca cada año, eso es gobernar. Se han hecho reformas a hospitales, eso es gobernar. Se ha ido tratando de sanear las finanzas públicas, eso es gobernar. Es que esperen un momentico, aquí también hay que ser justos. Y tenemos un presidente cada 8 días en talleres construyendo país en las regiones. Tenemos un presidente. Ustedes nos dejaron con 2 proyectos productivos
en marcha para los desmovilizados de la FARC. Hoy tenemos 23. Entonces a mí no vengan con el cuento de que aquí no están gobernando, porque aquí están gobernando. Están discutiendo el acuerdo de paz, no están gobernando. No, estamos gobernando y esto tenemos que volver a discutirlo porque pasa. Demuestran todo lo contrario, es que la evidencia está todos ahí. Los indicadores, el propio gobierno y los voceros de la bancada de gobierno no hacen sino decir una y otra vez que este país está nadando en coca, ¿no? Y que el problema de la coca y que el problema del narcotráfico es un problema de los más, digamos, difíciles de resolver en el país y que este gobierno no ha podido resolverlo, etcétera. Segundo, los indicadores económicos, ¿no? La disparada del dólar y todo lo que acaba de mencionar además el doctor Rivera. Tercero, los problemas de inseguridad. ¿Sabe cuántos líderes sociales van amenazados en el gobierno del presidente Duque? 170 líderes amenazados, 153 desmovilizados de las FARC. Asesinados. Bueno, y en eso usted también asesinados, sí, aclare varias cosas. Pero además... Pero no me aclaren porque se me acabó el programa. No, pero es que uno no puede dejar a la gente la así. situación es que el colombiano... Mi reloj se dañó. Mire, es que aquí hay una cosa, Sanguino, reconozca una cosa. Mire las opiniones de los colombianos en relación con el tema de seguridad, que era la gran promesa del gobierno Duque. Sanguine tiene que contar mire qué una está cosa pasando en el también. Catatumbo, mire qué está pasando en el Nariño, en Hay que Chocó. evaluar caso por caso a los líderes sociales asesinados. No, es que les pongo uno asesinado y todo llorando, el líder social, y lo mandó a matar la hija porque abusaba sexualmente de ella. Y otra cosa es que espere, es que hay que ver caso por caso, porque muchos están vinculados a ese tema de narcotráfico. Muchos han sido por cosas que nada tiene que ver con que sean líderes sociales. Y mientras la impunidad en Colombia es de más del 90%, de los casos de líderes sociales asesinados, ya la fiscalía tiene procesados por más del 50%, y la mayoría son del clan del Golfo, los asesinos. ¿Pero quién responde por los asesinos del clan del Golfo? Pero el gobierno, si la política no le corresponde preservar la vida de los ciudadanos. Chao, me fui. Si la política en este lo país está haciendo. Señor, pues no. hombre, fue pucha, usted estuvo necio hoy. Usted también, Rodrigo. No, el único juicioso fui yo, Rodrigo estuvo necio. Les agradezco por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Y los políticos no se ponen a la altura de la reconciliación, alguien más tendrá que hacerlo. Todavía no sabemos quién será. Nos vemos mañana. Muchas gracias.